buenas noches, pueblo de Dios, y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más, veo que venéis a coger conocencia del verdadero Evangelio, a coger enseñanza. El verdadero Evangelio es la verdad, la sola verdad que nos lleva en el camino del reino de los cielos, donde el Padre nos da una corona de vida para que vivamos con Él para toda la eternidad en su presencia. Su nombre sea alabado y glorificado. Por eso cuando veo que venéis a coger conocencia, me regocijo. Como siempre os digo en cada mensaje, en este año 2026, el Padre Eterno nos ha abierto las puertas de los cielos a fin que recibamos las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2026. Y me regocijo porque puedo compartirlas con ustedes, con todos mis hermanos y con todas mis hermanas. Por eso yo quiero saludarles en el nombre de nuestro Padre Eterno. Y os saludo en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo, Yeshua, el Salvador. Yeshua, como siempre os digo, no quiere decir Jesús. En la lengua hebraica, en hebreo, quiere decir el Salvador. Amén. Por eso, esta noche os pido que estéis atentos a lo que vamos a leer, sobre todo los capítulos y los versos que vamos a poder explicar, una explicación, amén, de por qué el Padre Eterno ha elegido a Emmanuel, el Cristo, en la tierra. Amén. Entonces, como ya os digo, estad atentos a fin de recibir a 100% de la palabra las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da esta noche en este año 2026, a fin que recibáis a 100% de lo que se dice. Amén. Como os he dicho, hoy estamos miércoles 24 de junio de 2026. Amén. Las revelaciones nos dicen Efesios 1, verso 4. Nos dice: Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo en Cristo para que seamos santos y irreprensibles. Amén. Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo en Cristo. Cristo, como ya os digo siempre, es una frase hebrea que quiere decir el elegido. Amén. El elegido, el preferido del Padre Eterno. El elegido, lo ha elegido antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso Dios ha elegido muchas personas en su creación. Dios nos ha elegido para que seamos santos y que tengamos la vida eterna. Él nos ha elegido a muchas personas. Lo sabemos que en las Santas Escrituras ha elegido Moisés, Noé, ha elegido Josué, también ha elegido muchos profetas. Amén.
pero el preferido del Padre Eterno lo ha elegido Él para que salve el mundo entero y que nos haga a nosotros volvernos hijos de Dios. Amén. Por eso os digo, por eso Dios ha elegido muchas personas en su creación. Dios nos ha elegido para que seamos santos y que tengamos la vida eterna. Amén. Pero al elegido, al Cristo, al elegido, antes de la creación del mundo, al Hijo de María, a Emmanuel, el elegido, el preferido de Dios. De toda la creación ha sido Emmanuel el preferido de Dios, de toda la creación. Y Dios lo ha ungido de muchos poderes para vencer y borrar toda la ley que nos condenaban. Y Él ha anulado las autoridades que nos obligaban a andar en la santidad. Nos lo dice Efesios 2, verso 10, que Cristo ha borrado todos los actos de las ordenanzas que nos condenaban. Y Él los ha dejado clavados en la cruz. Él venció en aquella cruz. Amén. Y también ha anulado todas las autoridades. Ya no hay más autoridades que nos obliguen. Amén. Entonces Dios ha hecho una selección con su creación. Él ha elegido una parte de las personas humanas y Él separó las personas, los que tienen de ser santos, elegidos antes de la fundación del mundo, y las otras personas que ellas mismas tienen de elegir y acercarse de Dios y del Cristo, porque nuestra santidad y la salvación nos la da la sangre preciosa del Cristo, derramada en aquella cruz. Esa sangre es la que nos justifica delante de Dios para comprarnos de la ley, porque éramos esclavos y teníamos que andar en una santidad no puede ser perfecta, porque todo aquel que moría bajo la ley no entraba en el reino de los cielos. Amén. Perdón, que me va, veo que tengo sed. ¿Es posible? A vuestra salud. Y a la gloria del Padre Eterno. Su nombre sea alabado, glorificado y bendecido en la tierra como en el cielo. Como os decía, esa sangre es la que nos justifica delante de Dios para comprarnos de la ley, porque éramos esclavos y teníamos que andar en una santidad perfecta, porque todo aquel que moría bajo la ley no entraba en el reino de los cielos. Amén. Nos lo dice Juan 3, verso 5. Cristo le dijo a Nicodemo: en verdad, yo lo digo, si tú no renaces del agua y del Espíritu, tú no entrarás en el reino de los cielos.
Amén. Nos habla del bautizo del agua de la palabra. Amén. Nos lo dice Juan 4, verso 5, la parábola de la samaritana. Cristo, a esa señora que era una pecadora, con la palabra, Él la bautizó, la bendició. Amén. La llenó del Espíritu Santo. Y ella se volvió un discípulo de Emmanuel el Cristo. Él se hizo, a ella con la palabra se hizo conocer que Él era el Mesías, el liberador del mundo. Amén. Y como os digo, ella ya se fue a predicar. También lo que nos dice es el bautizo. A esta señora no la bautizó en un río y no la bautizó en un charco de agua. Él la bautizó con la palabra. Por eso nos dice Efesios 4, verso 5. Un solo Dios, que hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautizo. Un solo bautizo. Es lo que dice Efesios 4, verso 5. Un solo Dios, una sola fe y un solo bautizo. Entonces, como nos dicen las Escrituras, Dios ha elegido Emmanuel, el preferido de Dios. Pero también Dios creó los ángeles, millares de ángeles. Y entre tantos millares de ángeles, también Dios eligió a Lucifer. Lucifer es una frase hebrea que quiere decir ángel de luz. Ángel de luz. Amén. Un ángel de justicia. Él tenía de hacer respetar al pueblo, que respetara la justicia, la santidad de Dios. Amén. También Lucifer era el preferido de Dios en los reinos de los cielos. Él fue el preferido. Pero Dios lo creó antes de la fundación del mundo, a él también, para que fuera una deshonra, un maldito contra Dios y contra la creación. Amén. Sabemos que Lucifer cayó en orgullo, quiso un trono por de encima de las estrellas y el Padre Eterno se lo dio ese trono, por de encima de las estrellas. Desde ese momento, Satanás reinaba en la tierra y subía al cielo cuando él quería. Nos dicen las Escrituras que estaba en el monte de Sión, el monte de Dios, y subía al cielo cuando él quería y bajaba cuando él quería. Amén. Pero Dios lo creó para que fuera una deshonra, un maldito contra Dios y contra la creación. Amén. Entonces Dios ha elegido al Cristo para que Él cumpliera toda la ley, los 613 mandamientos, porque lo que mataba a la persona humana era la ley. También nos lo dice 2 de Corintios 3, verso 6. El ministerio de la muerte escrito en piedra es la ley. El ministerio es un ministerio que los 12 tribus tenían ya a cumplir. Amén. Y sabemos que Dios les da
los 10 mandamientos escritos en piedra, las 2 tabletas de la ley. Amén. Y era un ministerio de la muerte escrito en piedra, es la ley. Y cuando Cristo cumplió todo lo que él tenía de cumplir, todo lo que estuvo profetizado de él por los profetas que anunciaron su nacimiento en la tierra, es a decir, él cumplió todo, él cumplió todos los mandamientos, los 613 mandamientos. Él luego nos mostró los milagros que él hacía, que resucitaba muertos, paralíticos, también limpiaba y purificaba leprosos, la multiplicación del pan y de los peces por 2 veces. Amén. Y cuando él ya cumplió todo eso, que todo estuvo cumplido, 33 años sufriendo, él os dio una demostración de lo que nosotros tendremos de hacer después de su muerte, cuando Dios lo resucitará. Por eso Él nos da la Santa Cena, la noche de la Pascua. Amén. La noche de la Pascua, Él nos da una demostración de lo que tendríamos de hacer después de su resurrección, después que muriera en la cruz, que el Padre Eterno, por su potencia, lo resucitara y que lo asentara a su derecha, donde está hoy día, al Cristo, al elegido. Amén. Pero esta Santa Cena, en esa noche de la Pascua, era simbólico. Esa Santa Cena era simbólica, no era real. Se volvió real después que Él resucitó. Amén. Entonces, con esta Santa Cena, que representa el don de gracia no merecido. Sabemos que la persona humana en la tierra, nadie merecía nada, porque todos somos pecadores. Hemos pecado de niños, hemos pecado de hombres, hemos pecado de viejos. Amén. Todos hemos pecado y estábamos todos perdidos, nadie merecíamos nada. Y el Cristo, con esta Santa Cena, que es el pan y el vino. El pan representa la palabra, la carne del cuerpo del Hijo del Hombre. Y el vino representa la sangre que va a estar derramada en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Amén. Por eso nos dice Lucas 22, verso 14, que la Santa Cena es una semejanza que nos da para que lo hagamos en el futuro, después de su resurrección. Amén. Cuando Él les dice, tomad, que coge el pan, lo bendice, lo rompe y se los da a sus discípulos, como siempre os he dicho. Aquí hay 4 acciones de gracia que hace para el mundo entero. Esa gracia es para el mundo entero.
Amén. Y cogiendo la copa, dice que cogió la copa, la bendice y se la dio a sus discípulos, diciendo: beber, esto es mi sangre derramada para vosotros. Es la sangre, el vino es una representación de la sangre del Cristo que en el futuro estará derramada en aquellos tiempos. Mucho más tarde estará derramada en la cruz del Calvario, donde todo se vuelve real. Y entonces, cuando el Cristo está sentado al lado del Padre, esa palabra ya vemos que ha ganado el mundo entero, que el mundo entero conoce los 10 mandamientos. En la nación que vivimos estamos gobernados por los 10 mandamientos. Por eso Él los ha borrado todos los actos de las ordenanzas que nos condenaban y ha anulado la autoridad. La autoridad está en el mundo, puesta como un espectáculo para los hijos de Dios. Amén. Entonces, esta Pascua es el don de gracia no merecido que el Padre Eterno nos da, pero por la sangre preciosa del Cristo, esa sangre que ha borrado todo. Por eso el Padre Eterno de ese sacrificio está satisfecho y lo resucita a Emmanuel el Cristo y a los 3 días y lo asienta a su lado. Donde está hoy en día, aún está en su lado, a la derecha del Padre. Amén. Pero también nos dice las Escrituras, Juan 6, verso 44, nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí si no es el Padre que os envía a mí. Amén. Nadie puede venir a mí si no es el Padre que te lleva donde el Cristo. Es lo que dice. En este verso, muchos se fueron de Él y lo abandonaron y nunca más volvieron. Amén. Y también nos dice Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tenemos de pasar por Cristo. Amén. Es Él que nos da la vida eterna. Por eso cuando llegaron los tiempos nos dicen las Escrituras que el Padre Eterno ha enviado al elegido, al Cristo. Lo dice, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin que Él cumpliera todo aquel que está bajo la ley y que recibamos el don de adopción como hijos, hijos de Dios. Abba, Papa, Abba, Padre. Amén. Él ha tenido de cumplir esos 33 años sufriendo para comprarnos de la ley, que éramos esclavos de la ley, porque era una obligación de andar en la santidad. Si no andábamos en la santidad perfecta, moríamos. Y entonces, todo el que muere en la ley no entraba al reino de los cielos. Es lo que nos dice Juan 3, verso 15. El Cristo se lo dice a Nicodemo. Le dice, Nicodemo, en verdad, yo te lo digo, si tú no renaces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Porque están bajo la ley. Pero como Cristo ha borrado la ley con su sangre preciosa, entonces ya nos demuestra
la samaritana, que con la palabra solamente hablándole, él la bendice y la bautiza del Espíritu Santo. Está bautizada del Espíritu Santo, no del agua del río. Y ella se vuelve un discípulo de Emmanuel. Lo reconoce como el Mesías, el liberador del mundo. Y muchos más vienen, en lo que dicen las Escrituras. Y Lucas 15, verso 11, también nos lo dice. El hijo pródigo que sale viene todo manchado de pecado, de borrachera, de adulterios, de malas acciones, que vive en el mundo. Y cuando se acerca, que sale del Padre, sale cara al Padre, el Padre sale corriendo y lo abraza y no le pregunta nada. Ese hombre también tiene el don de gracia no merecido, porque no le pregunta nada y de seguida le da un vestido que le dé un vestido de santidad, el vestido de Cristo. La santidad de Cristo nos la da. Somos herederos del Cristo. Y también le da la nueva alianza. La nueva alianza es la Santa Cena, el nuevo pacto, el que nos saca de ser esclavos. Amén. Y Dios le dice a sus servidores matar el toro graso. El toro graso representa la crucifixión del Cristo. Amén. Este hijo pródigo tiene el don no merecido que nadie se merece. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras, y todo eso se lo debemos al Cristo, a la sangre preciosa del Padre Eterno. Cuando vio la sangre preciosa, aquella en la cruz, de su Hijo, estuvo satisfecho de ese sacrificio tan grande que el Cristo hizo en la cruz. Ya nos dice que entonces, cuando el Cristo entregó el Espíritu, dice que se volvió de noche y el velo del templo se rascó de arriba hasta abajo y la roca se rompió, y entonces el Padre Eterno bajó a la tierra y ahora el mundo entero puede acercarse de Dios. Amén. Pero ya nos dice aquí también que nadie puede, nos dice, no te vayas, se marchó, un minuto por favor. Juan 6, verso 44, nadie puede venir a mí si no es el Padre que os envía a mí. En este verso os he dicho que muchos se marchan de él, muchos discípulos, y no vuelven más de él. Y en otro verso nos dice, pero también nos dice, Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces tenemos de pasar por el Cristo, por su sangre. Por eso nos da la Santa Cena y cogemos el pan y el vino. Amén. Sabemos que nos dice Juan 6, verso 53, todo aquel que no se come la carne del cuerpo del Hijo del Hombre y que no se bebe su sangre, no tiene vida en él. Si no tiene vida en él, si no coge la Santa Cena,
entonces estás muerto espiritualmente. Amén. Esta noche el Padre Eterno nos ha dado muchas revelaciones y le doy 1000 veces gracias. Que el nombre del Padre sea alabado, glorificado y santificado en la tierra como en el cielo. Yo siempre estoy agradecido de que el Padre lo que me da, porque yo puedo compartirlo con vosotros, lo reparto, esta semilla que estoy sembrando en ustedes, para que el Padre es el que bendice, es el que decide, el Padre Eterno. Amén. Por eso siempre os digo que estoy contento y me alegro cuando os veo que venéis a coger conocencia de las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2026. Su nombre sea alabado y glorificado. Y yo le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo, que estas bendiciones y estas revelaciones puedan a ustedes bendecirlos y salir de las tinieblas de la ignorancia y venir al camino, este camino que lleva a los reinos de los cielos, donde el Padre Eterno nos espera con los brazos abiertos para darnos la corona de vida, para que vivamos con Él para toda la eternidad. Amén. También le pido al Padre Eterno esta noche, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel de Cristo, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos, a todos aquellos que han renacido de nuevo. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga. Y que estos mensajes y estas revelaciones puedan abrirles a ustedes los ojos y los tampones de los oídos a fin de comprender lo que el Padre Eterno quiere para nosotros. Amén. Mañana estaremos jueves 25 de junio 2026. Y yo os invito a venir a coger las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos dará mañana. Amén. Os espero, venid muchos, cuanto más venéis, mejor, porque la semilla se extiende más cuando muchísimas personas la oyen. Si ellos pueden repetirlo a otras gentes. Amén. Para que el mundo entero sepa la verdad, salga de las tinieblas y se acerque a este camino que lleva a los reinos de los cielos. Amén. Venid, cuanto más venéis, más me regocijo. Venid muchos, y yo también os espero con los brazos abiertos, para daros esta semilla que estoy sembrando esta noche, y que el Padre la va a bendecir en vuestros corazones. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga.